Continuemos entonces, a ver, estudiando a nuestra variable cuantitativa continua. A ver, ya habíamos resuelto todas estas inquietudes, entonces vamos ahora con el gráfico correspondiente. Cuando graficamos a una variable cuantitativa continua, hablamos, ojo, del histograma. Es similar al caso anterior donde utilizábamos gráfico de barras separadas, ¿no? Barras separadas. Ustedes pueden observar acá que la gran diferencia es que acá utilizamos las barras pegadas. Ese es el detalle. Este conjunto de barras pegadas es lo que se llama histograma. Los demás detalles se mantienen similares a lo que hemos visto en el caso anterior. Es decir, el título, ¿de acuerdo? El título, el cuerpo de la información, la fuente correspondiente y lo que yo señalaba, no la de las normativas del APA, figura 1, se muestra el número de estudiantes por cada intervalo. Esto de la figura normalmente le agregamos cuando hablamos de un trabajo de investigación. Entonces usted jala esta data con el título, usted coloca acá el cuerpo de la información, le agrega el término de la figura que le corresponde y la fuente. Ahora, la información que encontramos en la tabla de frecuencias de la variable cuantitativa continua, es la misma que encontramos en el histograma. En cada intervalo la barrita sube hasta donde le corresponde. Este segundo intervalo sube hasta 10, el tercer intervalo sube hasta 11, el último intervalo sube hasta 6. Pero miren en la parte inferior, de 40 a 44, de 44 a 48, de 48 a 52, sucesivamente. Toda la información que nosotros teníamos en la tabla, la encontramos también en el histograma. Y podemos formular todas las preguntas que quieran a partir de este gráfico, como luego lo vamos a ver. Continuemos. A partir de este histograma, vamos a determinar el polígono de frecuencia. ¿Qué es el polígono de frecuencia? Observen acá. Cuando quiero construir este polígono de frecuencia, tengo que considerar el intervalo anterior y el intervalo posterior con la que nosotros estamos trabajando. Acuérdate que el primer intervalo es 40 a 44. Supuestamente hay uno anterior de 36 a 40. Y supuestamente hay uno posterior de 68 a 72. ¿Ok? ¿Por qué les digo el anterior y posterior? Porque necesitamos para construir el polígono de frecuencia. ¿Cómo construyo el polígono de frecuencia? Tomando las marcas de clase de cada intervalo. Del anterior sería 36-40, sería 38. ¿Ok? De 40 a 44 sería 42. El siguiente 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70. ¿Ok? Con estos valores obtengo el polígono de frecuencia. ¿Cómo? Juntando mediante una línea, trazo la línea por acá, voy juntando todas las líneas y esta figura que usted va observando, eso es lo que se llama el polígono de frecuencia. ¿Qué de particular tiene este polígono de frecuencia con respecto al histograma? Lo particular que tiene es que el área del histograma es igual al área que encierra el polígono. Las áreas son las mismas. Y usted se preguntará, ¿cómo es que esto es así, no? Fácil, miren, ve. Nosotros sabemos que el área del histograma son simples rectangulitos y el área de rectangulito es base por altura, base por altura, base por altura. Fácil de calcular, ¿verdad? Y tengo el área del histograma. En el caso del polígono es más complicado, pero miren lo sencillo que es. Con respecto al histograma. El histograma está perdiendo esta área de acá, pero en el polígono se recupera en esta parte. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Repito, el polígono pierde esta parte del histograma,
pero lo recupera acá. Este polígono pierde esta parte del histograma, pero lo recupera acá. El polígono pierde este pedacito del histograma, pero lo recupera acá. Pierde, lo recupera, pierde, lo recupera, pierde, lo recupera, pierde, lo recupera, pierde, lo recupera. Por esa razón, jóvenes, el área del histograma es igual al área que encierra el polígono de frecuencia. Y por último, otra gráfica necesaria e importante es la ojiva. La ojiva se obtiene considerando en el eje de las abscisas los intervalos y en el eje de las ordenadas las frecuencias acumuladas. Acá tenemos las frecuencias acumuladas. Cuidado con eso. Entonces miren, vamos a decir acá lo siguiente. El intervalo 40-44, el primer intervalo tiene 3. El siguiente, como se está acumulando, el segundo tenía 10, acuérdense. Entonces 3 más 10 es 13. El siguiente tenía 11. 13 más 11, 24. El siguiente tendría 7. 24 más 7, 31. Sucesivamente hasta llegar al final, que es 50. El tamaño de la muestra era 50. ¿Verdad? Ahora, yo quiero saber en cada uno de los intervalos, en cada de 40, 44, 44, 48, cuántos elementos hay. En el primero no hay ningún problema, hay 3 elementos. En el siguiente, ¿qué voy a hacer? Le tengo que restar el anterior para saber cuánto hay en ese intervalo. En el segundo intervalo entonces será 13 menos 3, acá hay 10 elementos. En el tercer intervalo será 24 menos 13, acá hay 11 elementos. En el cuarto intervalo será 31 menos 24, 7 elementos. Sucesivamente se averigua. Entonces la información que encontramos en la ojiva es similar a la que vamos a encontrar en la tabla de frecuencia. Pero todavía no tenemos a la ojiva. ¿Cómo construyo la ojiva? Punto de partida 40. De 40 me voy a 44, pero en la parte final de el intervalo. Desde este punto me voy a la parte final del segundo intervalo. Desde este punto me voy a la parte final del tercer intervalo. Luego al final del cuarto intervalo. Al final del quinto intervalo. Sucesivamente hasta el último intervalo. Esta línea que vemos acá es lo que se llama la ojiva. Esa es la ojiva. Y como en toda gráfica estadística, tiene que haber un título, el cuerpo de la información, que lo tenemos en esta ojiva. ¿Ok? Tiene que haber la fuente, la elaboración propia, y lo estamos llamando de acuerdo a las normativas del APA, ¿no? Figura 3, ¿no? Figura 3 se muestra el número de estudiantes por cada intervalo. Entonces, en esta gráfica puedo formular una serie de preguntas de todo tipo, ¿de acuerdo? De todo tipo, similar a lo que hemos visto en la tabla de frecuencia. Podría preguntar, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes pesan menos de 56 kilogramos? Si quiero saber menos de 56 kilogramos, me voy al extremo derecho, 56 kilogramos, acá comienza, acá termina, menos de 56 será hasta por acá. Y como es acumulado, ya sé que eso de ahí, ¿cuánto es? 31 en total. Ese 31 ya acumuló a todo lo anterior. Entonces tu respuesta de frente es 31 estudiantes pesan menos de 56 kilogramos. Si la pregunta hubiera sido ¿qué porcentaje de estudiantes pesan menos de 56? Entonces tú dices 31 entre 50. Eso es 62 entre 100. 62 entre 100, 62%. 62% de estudiantes pesan menos de 56 kilogramos. ¿Ok? Podemos preguntar una barbaridad de cosas, ¿no? Una barbaridad de cosas. Hay que recurrir únicamente a los valores que tenemos aquí, ojo, en la figura correspondiente. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces con otro ejemplo para poder hacer productiva nuestra sesión.